hoy porque estoy un poco resfriada, entonces no voy a poder hablar fuerte en el aula que nos toca pasar clases, ¿no es cierto? Ya la anterior clase habíamos pasado lo que son los métodos de análisis en alimentos, ¿no es cierto? Vimos los diferentes niveles de control de calidad que se realizan cuando hablamos del control que debemos hacer en los alimentos, como son los caracteres organolépticos, los caracteres de salubridad e inocuidad alimentaria, también los caracteres nutritivos, ¿no es cierto? Esos son básicamente los tres niveles que se toman en cuenta en cuanto a la calidad de los alimentos, ya, para que llegue al usuario o al consumidor en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuándo nosotros vamos a aplicar los análisis en los alimentos? Uno va a ser cuando sea un control de calidad de rutina, ¿ya? ¿A qué se refiere? Nosotros queremos ver cómo se encuentra, por ejemplo, la materia prima con la cual se va a elaborar un alimento, ¿no es cierto? O también va a ser en una industria alimentaria. Hay diferentes procesos, ¿no es cierto? Antes, durante y después. Entonces, durante todo el proceso se hace controles de rutina en los alimentos. Ahí también estamos hablando de una situación en la que vamos a aplicar un control de calidad en los alimentos. Otro va a ser cuando ya hablamos de la fiscalización, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de épocas, por ejemplo, en nuestra ciudad en las que hay un alto consumo de un determinado alimento, por ejemplo, en la época de San Juan, que hay un consumo elevado de lo que son las salchichas, los chorizos y demás, ¿no es cierto? Entonces ahí ya lo que es el control sanitario de la gobernación o la alcaldía ya sale a hacer controles y ahí estamos hablando de la fiscalización, ya que deben cumplir ciertos parámetros, ¿no es cierto?, los alimentos que van a consumirse. Y el otro ya va a ser cuando es para investigación, cuando nosotros queremos validar, por ejemplo, un nuevo método técnica que no se está realizando aquí en nuestro país, pero sí se aplica en otros países a nivel internacional. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos validar estas técnicas para que se puedan realizar estos análisis aquí en nuestro país. Entonces, esa sería la otra situación en la cual podemos aplicar nosotros el control de calidad. Hablamos acerca de las muestras también en la anterior clase, ¿no es cierto? Las diferentes muestras que pueden haber, que algunas pueden ser selectivas, otras objetivas. Hablamos de las tomas de muestra, la cantidad y tipos de muestra que puede haber, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos nosotros reducir una muestra? No estoy compartiendo nada, solo estamos recordando lo que hicimos en la anterior clase, ¿ya? Enseguida voy a compartir, estoy recapitulando porque vamos a continuar, ¿no? Esa parte que les estoy hablando ya vimos la anterior clase, todo eso que les hablé vimos la anterior clase, ¿no es cierto? Solamente estoy recapitulando un poquito, ¿ya? Hablamos también acerca del transporte, el envío de muestras y embalajes, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hacer un análisis, se tiene que tener las medidas adecuadas para el manejo de una muestra. Bueno, entonces, ahora ya nos toca ver los análisis físico-químicos, ¿no es cierto?, que se realizan con los alimentos. Ahora sí voy a compartirles, ¿ya? Y ahí me van a decir si se ve o no. Esperen un ratito. Me dicen si se ve, por favor. Y antes de que continuemos, voy a tomar la primera asistencia, que es de los que están acá, han ingresado. No es necesario que escriban su nombre porque automáticamente yo voy a tomar la lista. Por eso les dije que pongan su nombre. Ya, ese es... Hoy somos 17 de agosto. ¿Listo? Bueno, esa es la primera lista, ¿no es cierto? Creo que hay personas que quieren ingresar. A ver un ratito. Por eso es que no quiero que... creo que ya no hay nadie más. Ya, bueno, ahora sí. Quiero que me digan, ¿se ve la presentación, jóvenes? No. Sí, no. ¿Se ve o no? A ver, sí y no me dicen. No, doctora, no se ve.
Ya, voy a volver a compartir. Ahora sí, el último que ingresa le voy a admitir. Ya, listo. Ahorita voy a compartir. Vamos a continuar entonces, como ya les he dicho, esta es la continuación del tema 2, ¿ya? Bueno, vamos a ver, ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, Ya. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar con el análisis físico. ¿Sí? ¿Se ve o no, jóvenes? sí se ve, doctora. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar con el análisis físico-químico de los alimentos. Es importante señalar que nosotros cuando vamos a hacer el análisis en los alimentos, ¿se acuerdan que uno de los niveles de control de calidad es los caracteres nutritivos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros estamos hablando, ¿ya? ¿De qué? Bueno, ya sabemos que la bromatología es una ciencia que se ocupa de qué? De todo lo que es el desarrollo, uso y los procedimientos analíticos que se van a realizar para evaluar las características de los alimentos y sus componentes, ¿no es cierto? Ahora, esto nosotros, ¿con qué fin lo vamos a hacer? Ya hemos dicho que algo importante es que debemos garantizar el alimento que vamos a expender al público, que va a consumir el público, que debe ser inocuo, ¿no es cierto? Debe estar en buenas condiciones higiénicas. Entonces, ahí estamos hablando de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? También es importante determinar el valor nutritivo que va a tener un alimento y ahí estamos hablando de alimentos que pueden ser procesados, ¿no es cierto?, por la industria farmacéutica y que debe indicar en la etiqueta del alimento, ¿no es cierto?, el valor nutritivo ya de ese alimento. Otro es para hacer controles a alimentos para ver que no tengan adulteraciones, ¿no es cierto? Y también ya habíamos hablado que se hace el control en el proceso y esto estamos viendo ya en la industria alimentaria, donde se debe hacer control antes, durante y después. Antes quiere decir cuando ya tenemos la materia prima con la cual se va a elaborar el producto y durante es cuando se está procesando o elaborando un alimento, se tienen que hacer controles para ver que se esté cumpliendo, ¿no?, con procedimientos, con valores que ya nos da la normativa. Y bueno, después se refiere a que ya una vez elaborado el alimento, también necesita controles, ¿no es cierto?, antes de salir el consumidor. ¿Ya? Y eso estamos hablando de control de calidad del proceso. Bueno, entonces es importante el control, el análisis bromatológico, ¿no es cierto? Y bueno, la finalidad del análisis bromatológico, importante, fíjense aquí esta pequeña imagen que tenemos aquí. El análisis bromatológico, como lo dice, es una radiografía de los alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos determinando de qué está compuesto, ¿ya? Qué cantidades tiene, si es que tiene un valor nutritivo este alimento, qué cantidades tiene, por ejemplo, de proteínas, de hidratos de carbono, de azúcares, de grasas, ¿no es cierto? Y bueno, toda esta información nutricional generalmente se debe informar en la etiqueta del producto, ¿ya? Fíjense aquí, en esto también, en algunos países, en las etiquetas ya se señala, se indica un color, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tiene un alto contenido de azúcar, se coloca un rojo, si tiene contenido medio en grasa, un amarillo, si es un bajo contenido en sal, color verde, ¿no? Así como un semáforo, ¿ya? Entonces, el análisis bromatológico a nosotros nos va, a ayudar a determinar la calidad del alimento, ¿no es cierto? El valor nutritivo, porque vamos a determinar qué contiene, también su pureza y el estado de conservación. Y entonces, eso es importante cuando hablamos del alimento. Entonces, debemos conocer este concepto de que ya hablamos en la anterior clase, que es lo que es la composición centesimal, ¿no es cierto? Bueno, la composición centesimal corresponde a la proporción de grupos homogéneos de sustancias que están presentes en 100 gramos de alimento, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Es necesario conocer y determinar el porcentaje de las sustancias contenidas en los alimentos.
Es cierto, y eso lo vamos a hacer mediante los análisis que se realizan a los alimentos. Para ello, nosotros, ¿qué debemos saber? Tenemos que tener conocimientos de química, ¿ya? Porque vamos a hacer cálculos, ¿no es cierto? Porque vamos a utilizar diferentes técnicas o métodos, como son volumétricos o gravimétricos, que nos dan a nosotros valores, y de esta manera comparar con valores ya que están predeterminados. También tenemos que tener conocimientos de la práctica de laboratorio para poder realizar, ¿no es cierto?, las metodologías y procedimientos para hacer estos análisis. Y cuando hablamos de la composición centesimal, ¿no es cierto?, va a corresponder a la proporción de grupos homogéneos de las sustancias presentes, como les había dicho, en 100 gramos de alimento, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a determinar nosotros aquí? ¿No es cierto? ¿Qué compuestos se encuentran en ese alimento? ¿Ya? Y se generaliza, ¿ya? Que en todos los alimentos se generaliza que, por ejemplo, ¿qué debemos saber? La humedad, ¿ya? Los lípidos o grasas que tiene un alimento, la proteína bruta, la fibra bruta, las cenizas, que también es un análisis que se realiza en los alimentos, la fracción glucídica, que también es, fíjense, aquí en la imagen estamos viendo nosotros la pirámide alimentaria. Bueno, este es a nivel internacional, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro país tenemos lo que se llama la curva alimentaria o la olla alimentaria, creo que es, no me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero básicamente es el mismo concepto que vemos aquí, ¿no es cierto? Donde es como un embudo, si ustedes se fijan, la cantidad de alimentos que nosotros, en qué proporciones debemos comer de cada grupo, ¿no es cierto? Que la importancia del consumo de estos grupos de alimentos. Miren que en la parte superior están grasas, aceites y dulces que deben ser en pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Y ya tenemos que en mayor porcentaje deberían ser frutas, verduras y hortalizas y demás. Bueno, la determinación de la composición centesimal se realiza desde 1864. Más que todo, es en cumplimiento a un método de Wende que se llama, y actualmente se sigue utilizando solamente con algunas alteraciones, ¿no? Ahora, debemos señalar que los compuestos centesimales no son en realidad compuestos químicamente definidos, sino son grupos, ¿ya? Grupos de compuestos químicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un alimento, fíjense esta imagen, un alimento, ¿no es cierto? Puede tener un alto contenido de agua y también de materia seca. Cuando hablamos de contenido de agua, nosotros estamos hablando de la humedad que vamos a determinar en un alimento. Y existen diferentes clases de agua que se determinan en un alimento. Doctora. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Doctora, hay una compañera que está esperando en sala, la botó su internet. ¿La puede aceptar, por favor? Ya. Voy a salir un ratito porque tengo que salir de la presentación. Por eso es que no quiero interrumpir. Tengo que salir de la presentación para aceptarla. A ver quiénes están. Ya. ¿Me van a decir si se ve la presentación o no se ve? Se ve, doctora. Se ve, doctora. Ya, continuamos, jóvenes, ¿ya? Entonces, como les iba diciendo, este método de Wende, ¿ya? Toma al alimento en general, como una parte que es materia seca y otra parte que contenido de agua, ¿no es cierto? Generalmente la materia seca es en mayor proporción, pero algunos alimentos tienen mayor contenido de agua, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de agua, de contenido de agua, estamos hablando que nosotros vamos a determinar la humedad en ese alimento, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de humedad, no solamente hay una forma de agua, hay diferentes o 3 clases de agua, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y en el caso de la materia seca, en la materia seca, fíjense los análisis que nosotros vamos a determinar,
¿no es cierto? Uno, la materia orgánica, ¿ya? La materia orgánica, nosotros vamos a determinar, vamos a diferenciar que un alimento puede tener materia orgánica y materia inorgánica. Materia orgánica va a ser propia del alimento, ¿no es cierto? Pero la materia inorgánica pueden ser aditivos, ¿ya? Pueden ser algún contaminante que tiene el alimento. ¿Y eso cómo nosotros lo vamos a determinar? En cenizas. En el caso de también un alimento, muchos de los alimentos, ¿no es cierto?, están compuestos por compuestos nitrogenados, ¿ya? Y compuestos que son nitrogenados. Ahora, los compuestos nitrogenados a nosotros, ¿qué nos indican en el alimento? Nos indican la cantidad de proteínas que va a tener un alimento, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo vamos a hacer por un método que ustedes conocen, que es el método de Kendall. Bueno, también un alimento va a tener lo que son carbohidratos o hidratos de carbono, que va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a, aquí, vamos a tener una parte que va a ser carbohidratos y otro el extracto etéreo, ¿ya? El extracto etéreo van a ser los aromas, ¿no es cierto?, que contiene el alimento y demás, que también forman parte, ¿ya?, de este alimento. Y por último, vamos a tener lo que es la fibra, ¿no? Cuando hablamos de fibra, existen dos clases de fibra. Y aquí también tenemos que ver que la fibra está relacionada con lo que son extractos no nitrogenados, ¿ya? Entonces, este método de Wendy a nosotros nos indica, ¿no es cierto?, qué debemos determinar en un alimento, ¿ya? Actualmente, miren, desde 1864 se sigue utilizando, solo que hay ligeras variaciones porque ya hay el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Los métodos han cambiado, algunos ya son con equipamiento, no son manuales, entonces, básicamente en esas cosas ha cambiado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, determinamos la composición centesimal en 100 gramos de alimento, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a determinar? Básicamente, estos son los principales análisis que vamos a realizar. Uno es la humedad, ¿no es cierto? Los lípidos o extracto etéreo, que son las grasas. La proteína bruta, también la fibra bruta o fibra alimentaria, las cenizas o residuo mineral, ¿ya? Y también la fracción glucídica, ¿no es cierto? O esto como resumen, algunas veces lo van a encontrar como ENN, que significa extracto no nitrogenado. Entonces, eso es lo que vamos a determinar nosotros cuando hablamos de composición centesimal, son los principales que vamos a determinar, ¿no? Y son en 100 gramos de muestra. Y básicamente eso es el valor nutritivo que va a tener un alimento y que nosotros vamos a ya informar en una etiqueta, ¿cierto? ¿No? Aquí ven algunos ejemplos, como ustedes ven, ¿ya? Por ejemplo, la granola, en este ejemplo que vemos, ¿no es cierto? Aquí incluso dice, por 40 gramos, qué cantidad tiene de energía, de carbohidratos, de fibra, de azúcar, de proteína y de grasa, ¿no es cierto? Y esto que se informa en la etiqueta ya se hace mediante los análisis bromatológicos. Por eso es importante que ustedes sepan leer las etiquetas, ¿no es cierto? Y bueno, también nosotros vamos a determinar la composición centesimal. Bueno, vamos a determinar, por ejemplo, la proteína bruta, ¿ya? Sabemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿no es cierto? Y existen varios aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, la proteína bruta es como que lo agrupa todos estos aminoácidos. Ya no podemos diferenciar cuáles son, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos aminoácidos son? Directamente nosotros, cuando hablamos de proteína, vamos a determinar la cantidad de nitrógeno que está presente, ¿no es cierto?, en un determinado alimento, y de esta forma vamos a hacer una relación con tablas y valores para determinar porcentaje de proteína, ¿ya? Bueno, y el extracto etéreo, vamos a determinar aquí lo que son las grasas, ¿no es cierto? Y otras sustancias que van a ser afines con solventes orgánicos, como es el éter dietílico, el hexano, el éter de petróleo, ¿ya? Entonces son afines con estas sustancias y vamos a determinar este tipo de compuestos. Vamos a ver un poco más a detalle más adelante.
Bueno, cuando hablamos de la humedad, tenemos que definir, bueno, la humedad la determinación exacta de humedad es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil la determinación exacta. ¿Por qué? Porque el agua en los alimentos se encuentra en tres formas, ¿ya? Aquí están las tres formas de agua, cómo se encuentra en los alimentos. Se encuentra como agua libre, ¿ya? El agua libre es aquella agua que se encuentra entre los espacios intercelulares, ¿ya? O sea que se podría decir que se encuentra como un constituyente separado, ¿no? Y esta agua libre se pierde con mucha facilidad por la evaporación o secado, ¿ya? Esta agua libre se pierde muy fácilmente con la evaporación o secado. Por eso dice aquí, fíjense, actúa como solvente y se elimina fácilmente, por ejemplo, por métodos térmicos. Si nosotros llevamos un alimento a temperaturas de 70, 105 grados centígrados, que es lo que hacemos para determinar humedad, ¿no es cierto? Rápidamente esta agua libre se pierde, ¿ya? Entonces, se dice que esta agua libre, ¿ya? Tiene una gran capacidad solvente, ¿ya? Una gran capacidad solvente. ¿A qué se refiere una capacidad solvente? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es auxiliar de química? ¿Nadie? Bueno, a ver, recordemos, una solución química está constituida por el soluto y el solvente, ¿no es cierto? El solvente generalmente es el agua, donde nosotros vamos a disolver el soluto y vamos a formar una solución, ¿ya? El agua libre, cuando nos dice que tiene una gran capacidad solvente, significa que esta agua, se puede decir que es la más, está más accesible, ¿ya? Y por eso es que se puede incluso evaporar fácilmente y se seca también fácilmente. Generalmente esta agua libre es la que nosotros determinamos cuando llevamos a secado los alimentos, ¿ya? El otra agua, la que continúa, sería el agua absorbida. Esta está asociada físicamente como una monocapa, ¿ya? Sobre la superficie de los constituyentes de los alimentos. Algo que señalar, por ejemplo, en esta agua absorbida es que su capacidad de solvente es reducido, ¿ya? ¿Por qué? Es algo también de esta agua es que es difícil de evaporar, ¿ya? Es difícil de evaporar. Y en los alimentos, esta agua absorbida representa entre el 1 y el 5% del agua total del alimento. No es una pequeña cantidad, ¿no es cierto? 1 al 5%. Y bueno, de esta agua absorbida podemos señalar que esta, por ejemplo, va a afectar la textura y también la estabilidad y vida útil del alimento, ¿ya? Entonces, ya hemos visto que hay algunos alimentos que tienen mayor porcentaje de agua, ¿no es cierto? Como por ejemplo las frutas como los cítricos, por ejemplo. El pepino, por ejemplo, tiene alto contenido de agua, ¿no es cierto? Entonces, aquellos alimentos que tienen mayor contenido de agua, se dice que son más perecederos, ¿ya? El otra agua de la cual vamos a hablar es el agua de combinación o constitución, que también le dicen, ¿ya? Esta agua está integrada químicamente en la estructura molecular del alimento. No se considera parte de la humedad comercial, por si acaso. Pero sí, algo que señalar es que afecta la estabilidad, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, ya hemos hablado de la capacidad solvente de cada una de las aguas, ¿no es cierto? El primero tiene mayor capacidad solvente. El segundo, habíamos dicho que es reducido. Mientras que del agua de combinación, su capacidad solvente es menos del 1%, ¿ya? Es muy poco.
muy poca capacidad solvente tiene el agua de constitución o de combinación. Entonces, cuando hablamos de humedad, sabemos que los alimentos están constituidos por estos tres tipos, ¿ya? De agua. Bueno, dado que ya habíamos dicho que los alimentos pueden tener estos tres tipos de agua, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces es muy difícil determinar por eso la humedad total de un alimento, ¿ya? O la humedad exacta. Aquí estoy poniendo un poquito de lo que les había dicho, la actividad del agua. Ya, este es un concepto actual que se está tomando muy en cuenta ahora. Si bien no está dentro de los análisis que se deben realizar a los alimentos como tal, ¿no es cierto? Pero se considera que es muy importante determinar la actividad del agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta actividad del agua, dependiendo del valor que se obtenga, nos están indicando qué tan perecedero puede ser un alimento, ¿ya? ¿Qué tan perecedero puede ser? Entonces, ¿a qué se refiere la actividad del agua? Bueno, algunos alimentos, ¿no es cierto? Bueno, tienen mayor contenido de agua, ¿ya? Y si tienen mayor contenido de agua, quiere decir que puede haber mayor probabilidad de que haya crecimiento de microorganismos, ¿no es cierto? Porque, y de esta forma, el alimento llegaría a ser uno de lo que son los perecederos, ¿ya? Entonces, el agua va a ser un factor determinante en lo que es la inhibición o la propagación de las diferentes reacciones, ¿no? Que pueden reducir la calidad nutritiva de un alimento. Existen ya métodos para determinar la actividad del agua. Todavía no está dentro de nuestra normativa, pero sí en otros países lo realizan como una prueba más que se debería hacer en los alimentos. Bueno, cuando hablamos de la importancia de la humedad, estamos hablando, ¿por qué? Porque el contenido de humedad, como les dije, está relacionado con el deterioro de un alimento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Dependiendo de la cantidad de agua que presente un alimento, puede sufrir diferentes reacciones químicas, ¿no? Generalmente, estas reacciones se clasifican en dos grupos, que son las reacciones químicas y las enzimáticas. Cuando hablamos aquí vemos, ¿no? Estas reacciones de deterioro críticas. Uno, van a ser las reacciones químicas, y ahí estamos hablando de lo que es la peroxidación de lípidos insaturados, que generalmente estas reacciones van a ocurrir cuando el contenido de humedad es crítico, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, esas reacciones enzimáticas, otros lo llaman también como radiación no enzimática, ¿ya? Aquí estamos hablando de aquellas reacciones que ocurren, por ejemplo, para dar un sabor, un color, una consistencia a un alimento. Por ejemplo, nosotros tostamos el pan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces va a tener un color dorado, y ahí estamos hablando de estas reacciones químicas que suceden. O en la carne, ¿no es cierto? Cuando lo llevamos también a calentamiento, ya va a tener un mayor sabor, olor, ¿no es cierto? El color que le va a dar la cocción. O en el caso del café, por ejemplo, que se tiene que tostar antes de moler y consumir un café, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de estas reacciones químicas. Bueno, las otras reacciones, las enzimáticas, como ustedes ven, estas están relacionadas con el pardeamiento o oscurecimiento de algunos alimentos, y esto es por el hecho de que los alimentos tienen enzimas que reaccionan con el oxígeno del medio, ¿ya?
Esto puede ocurrir, por ejemplo, aquí ven una manzana, ¿no es cierto? Cuando ustedes la parten y la dejamos ahí al medio ambiente, ¿no es cierto? Va volviéndose más oscuro y más oscuro. Ahí estamos hablando de un pardeamiento enzimático o una reacción enzimática, ¿ya? Y para que ocurra este proceso, ¿no es cierto?, requiere una fase acuosa para la movilidad de los sustratos y para que ocurran estas reacciones que van a hacer que ocurra este pardeamiento, ¿ya? Y bueno, algunos alimentos como la manzana, la pera, la palta, ¿no es cierto?, sabemos que van a tener estas reacciones enzimáticas, o cualquier alimento que esté mucho tiempo y no esté en buenas condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, la banana, ¿no es cierto? Es amarilla, pero si lo vamos dejando más tiempo, se vuelve más y más oscuro. Entonces ya está sufriendo este tipo de reacción enzimática. Y bueno, cuando hablamos de las microbianas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando ya de crecimiento puede ser de bacterias, de hongos, ¿ya? Las bacterias pueden ser patógenas, ¿no es cierto? Y este crecimiento, incluso de aquí de mohos, que no está nombrado, es directamente proporcional al agua disponible en el alimento, ¿ya? Y el agua disponible no es otra cosa que la actividad acuosa que va a tener un alimento, ¿no es cierto? Y dependiendo de esto, si no está en buenas condiciones de almacenamiento, igual ya va a ocurrir reacciones microbianas o crecimiento de hongos, mohos y levaduras, bacterias y demás, ¿no? Entonces, esas son las reacciones críticas cuando hablamos de la humedad. Bueno, para nosotros, para el ser humano, el agua es la fuente, ¿no es cierto? Es muy importante el agua para nosotros, para nuestra supervivencia, ¿ya? Y bueno, está en todos los líquidos que nosotros vamos a ingerir y también en los alimentos que vamos a consumir, ¿no es cierto? Porque hay algunos que tienen mayor cantidad de agua, ¿no? Y estos ya, como les dije, son los alimentos perecederos, como vemos aquí en la imagen, que necesitan de condiciones adecuadas de almacenamiento, ¿no es cierto? De temperatura adecuada, ya como por ejemplo las carnes, la leche, el queso, ¿no es cierto? Porque el hecho de que no se almacene en condiciones adecuadas va a ocasionar que haya proliferación de bacterias y demás, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un cuadrito, creo que, espérenme, ya, en este cuadro podemos ver el contenido de agua en alimentos, ¿no es cierto? Fíjense, la lechuga y tomates tiene un 95% de agua, la zanahoria y papas un 90%, los frutos cítricos un 87%, pollo crudo 72%, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Qué alimentos tienen mayor contenido de agua. Entonces, esto está intrínsecamente relacionado con que van a ser alimentos perecederos, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, la miel no tiene mucha agua, ¿no? 20%, pero ya cuando es una agua adulterada, puede que tenga más contenido de agua, ¿no es cierto? Entonces, es un control que podemos realizar en la miel para ver si está adulterada o no, ¿ya? Existen diferentes métodos para determinación de humedad, los directos y los indirectos. Generalmente nosotros lo que vamos a utilizar son los directos y el que más utilizamos es aquel que tiene que ver con lo que es el calentamiento, ya que tiene que ver con el uso de la estufa, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a tener un peso inicial de la muestra, ¿no? Y que vamos a llevar a una temperatura de 75 a 105 grados centígrados y va a haber pérdida de humedad o de agua y por diferencia ya de peso a peso constante vamos a determinar el contenido de humedad, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de un método directo, que sería por calentamiento. También se puede hacer por destilación, por radiación de microondas infrarrojo, por ejemplo. Este sí hacemos en laboratorio. Ustedes no sé si han utilizado, pero se utiliza esta balanza termogravimétrica, ¿ya? Que tiene calor, ¿no es cierto? Nosotros ponemos un alimento y directamente aquí nos da el porcentaje, ¿ya? De humedad que va a tener ese alimento.
Entonces se puede determinar sin necesidad de hacer la estufa, hacer peso constante. Podemos determinar mediante este equipo también el porcentaje de humedad que tiene un alimento, ¿ya? Y en cuanto a los métodos indirectos, ahí estamos hablando de la resistencia, la capacitancia, la humedad relativa, y hay otros métodos más, pero a ver, esperemos un ratito, les voy a compartir. Espérenme un ratito, ahorita voy a compartirles un cuadro de los métodos que hay de indirectos y directos. Espérenme un ratito. Ahorita les voy a mostrar. Ya, ahorita les voy a mostrar. Espérenme un ratito. Les voy a mostrar otra diapositiva porque la tengo en otra. Aquí la tengo. Bueno, fíjense aquí. Aquí, en esta imagen, yo creo que lo ven, ¿no es cierto? Ay, esa era otra presentación, que básicamente era lo mismo. Pero aquí, fíjense, estos son los métodos de determinación de humedad. Les dije que hay métodos directos e indirectos, ¿no es cierto? Hay una gran variedad para determinar la humedad en los alimentos, ¿ya? Los indirectos, nosotros, por ejemplo, por refractometría, ¿no es cierto? Se podría hacer, ¿ya? Por conductividad eléctrica, hay también métodos instrumentales, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, ¿no? Utilizando otro tipo de tecnología. Doctora, dejo de compartir. ¿Ahora se ve? No, doctora. ¿De verdad? Ya, a ver, quiero mostrarles ese cuadro. No me diga que sí quieren ingresar. ¿Quién está queriendo ingresar? Ya vamos a admitirles tarde, pero ni modo. Ya, a ver, voy a mostrar. Me van a decir si comparto, ¿ya? Esto es lo que quiero compartir. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ahora sí. Ahora me voy a tener que ir a la... La volvió a quitar. Se volvió a salir. No se ve. ¿Por qué no quiere? Ya. No sé por qué no quiere. Espérenme, voy a copiar a las otras diapositivas para no perjudicarles. Espérenme un ratito. Le voy a... Hasta ahí voy a copiar a la otra. Es que no sé por qué no quiere esa. Aquí la voy a poner. Ya. No, aquí la voy a juntar con las otras diapositivas y ya después yo lo arreglo. Ya, ahora sí. Ya, esperen un rato. Ay, Dios. Ahí está. Ya, ahora sí me van a decir si se ve. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya, ahora sí. Eso es lo que quiero mostrarles. Fíjense la gran variedad que hay de métodos para determinar la humedad en alimentos. Los indirectos, fíjense en esta parte inferior, utilizan equipos muy sofisticados, ya que ni lo tenemos, por ejemplo, el NIR, que es una espectrofotometría de refractancia infrarrojo, por ejemplo, la resonancia magnética, la radiación acústica, ¿no? O sea, estos casi no lo vemos, ¿no? Refractometría sí tenemos y podemos utilizar, que es un método físico. También la conductividad eléctrica se podría hacer, ya, es método eléctrico. Pero generalmente el que se utiliza es este método, que es el directo, que es el método de secado que ustedes conocen, donde vamos a secar en una estufa, ¿no es cierto? Y por la pérdida de peso de la muestra y la evaporación del agua,
vamos a determinar el porcentaje de humedad que tenía el alimento, ¿no? Va a ser más que todo eso. Este es el principal que nosotros utilizamos. El otro que les decía que podemos utilizar es el secado por termobalanza, porque es un equipo con una balanza que tiene calor y toma cierto tiempo, hasta igual como, o sea, nos hace la tarea de hacer de un peso inicial a un peso final y determina el porcentaje de humedad. Este, por ejemplo, ahí en la facultad se podría hacer de humedad por termobalanza, ya voy a ver si podemos utilizarlo. Y también hay otros métodos, ¿no es cierto? Como secado por infrarrojo, liofilización, el horno microondas, que también se considera un tipo de secado y un método gravimétrico para determinar humedad en alimentos. Y entonces, este cuadrito son los métodos de humedad que podemos determinar. Y continuando, tenemos que hablar de las cenizas, ¿no? Generalmente las cenizas están constituidas por residuo inorgánico, ¿ya? Eso quiero que les quede claro, inorgánico. La parte orgánica es propia del alimento, ¿no es cierto? Pero la inorgánica puede ser debido a adulteraciones o al uso de plaguicidas, ¿no es cierto? Algún uso de sustancias que no están permitidas en el alimento. Entonces, la determinación de cenizas es un parámetro muy importante, ¿ya? Generalmente las cenizas nosotros lo hacemos en un equipo que ustedes conocen, que es la mufla, y donde tiene elevadas temperaturas y por la incineración de la parte orgánica, al final solo va a quedar el residuo inorgánico, ¿no es cierto? Y de esta forma nosotros vamos a determinar el porcentaje de cenizas. También señalar, cuando hablamos de las cenizas, que estas cenizas que nosotros vamos a determinar contienen elementos inorgánicos, como cuando hablamos de interés nutricional estamos hablando que pueden tener fósforo, por ejemplo, el calcio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la parte de análisis de alimentos van a ver que las cenizas, dependiendo del alimento, tiene cierto rango o valor que deberían tener sí o sí, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer las pruebas y ustedes van a ver si está dentro del rango o no. Bueno, generalmente las determinación de cenizas, ¿qué nos va a indicar a nosotros? Uno, posibles adulteraciones que tenga el alimento, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de agentes inorgánicos. Otro nos va a indicar también la pureza de los ingredientes que se utilizan para elaborar los alimentos. También puede indicarnos la presencia de azúcar, de pectinas, de almidones, de gelatina. Y puede determinar también el tipo de refinamiento y molienda en los cereales, ¿ya? ¿Qué tipo de molienda ha tenido? Entonces, eso es sobre lo que nos va a orientar las cenizas, la determinación de cenizas. También hay lo que se conoce como cenizas insolubles en ácidos. Y esta determinación de cenizas insolubles en ácidos básicamente es una medida que se realiza en la materia arenosa y más que todo esto está indicado para lo que son las especias y las hierbas y donde tienen un valor máximo que debe tener, digamos, esta presencia de materia arenosa, ¿no? Pero más que todo eso es para hierbas y especias. Y bueno, aquí en este cuadrito que ven hay un resumen, ¿ya? Un resumen donde podemos ver estos dos análisis que son humedad y cenizas. En humedad, por ejemplo, ya les había dicho que el método que nosotros más vamos a utilizar es el de secado mediante la estufa, ¿no es cierto? Por pérdida de peso. ¿Por qué dice hasta cerca de la ebullición? Porque generalmente la temperatura a la cual se utiliza es 105 grados centígrados, de 75 a 105 grados centígrados, ¿no? Entonces, por diferencia de peso, vamos a determinar la humedad que tiene un alimento. Generalmente, miren, aquí hay algunos ejemplos que se puso. La pérdida de peso en la leche líquida, en el pan. Bueno, la ventaja que tiene la determinación de humedad
por este método de secado es que es un método muy simple, ¿no? Y que es ampliamente aplicado, ¿ya? Su limitación, bueno, es que puede ocasionar, como hay una elevada temperatura, que es 105 grados centígrados, puede haber la pérdida de lo que son aceites volátiles, ¿ya? En los frutos secos, por ejemplo. O también la descomposición en jarabes, que también va a influir, ¿no es cierto?, acerca del análisis de humedad, ¿ya? Por ejemplo, o sea, los azúcares generalmente a 105 grados centígrados se van a descomponer, ¿no es cierto? Y va a formarse un jarabe. Por eso es que humedad en lo que es productos que tienen un alto contenido de azúcares deberían determinarse a 70 grados centígrados y luego llevar al vacío. ¿Ya? Esa es una indicación que nos dan en cuanto a la determinación de humedad. Y otra limitación o tal vez otra observación es que en el caso de, por ejemplo, los polvos para hornear, ya en ese caso, cuando se hace determinación de humedad, estos polvos lo que hacen es perder lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces también va a afectar, o sea, no va a estar perdiendo solo agua, también dióxido de carbono. Entonces fíjense que el resultado no va a ser fiable, ¿no es cierto? Entonces, eso es limitaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar la determinación de humedad. En el caso de cenizas, bueno, ya habíamos visto que el método es el residuo inorgánico que nosotros vamos a obtener tras la incineración. Generalmente podemos determinar, por ejemplo, cenizas en la sal marina, en harina de trigo, que siempre se hace cenizas en harina de trigo, ¿ya? Y la ventaja que puede tener nos permite evaluar, ¿no es cierto?, el contenido mineral total. Y bueno, ¿qué limitaciones va a tener en el caso de las cenizas? Por ejemplo, puede haber pérdida por volatilización de minerales como el fósforo, ¿ya? Debido a las altas temperaturas que se utilizan, ¿no? Porque en las cenizas se realiza en lo que es el equipo que se llama la mufla, que llega hasta 550 grados centígrados la temperatura. Y entonces ahí es una limitación que vamos a tener. Bueno, el siguiente es la determinación de nitrógeno y proteína, ¿no es cierto? Este método ustedes ya lo conocen, es el método de Kendall, ya lo han escuchado en segundo, yo creo que en cuarto semestre, ¿no? Porque en química analítica se lleva lo que es el método de Kendall. Este método nos sirve a nosotros para determinar que la proteína, ¿no es cierto? Y nitrógeno que de sustancias orgánicas e inorgánicas. Generalmente lo hacemos en alimentos, en bebidas, en carnes, en cereales, ¿no es cierto? En granos, también en el suelo se puede determinar este contenido de nitrógeno y proteína. ¿En qué más? A ver, hasta en los medicamentos se puede determinar nitrógeno mediante Kendall. Ya, fíjense, el investigador, el que dio este método es Johann Gustav Kendall, por eso que se quedó con este nombre, método de Kendall, ¿no? Hace muchos años ya, él vivió de 1849 a 1900 y actualmente este método se sigue utilizando, ya según normativas internacionales y demás, este método sigue siendo vigente. Solamente que ahora este método ya es automatizado, ¿no? Podemos realizar en laboratorio con instrumentos de laboratorio, ¿ya? Pero ya hay equipo de Kendall que realiza lo que es este proceso. El método de Kendall tiene 3 etapas: la digestión, la destilación y la titulación, ¿no? Para ello se utiliza, por ejemplo, para digestión se utilizan diferentes catalizadores que pueden ser el selenio, el sulfato de sodio, el sulfato de potasio, que van a acelerar la digestión, ¿ya? De la muestra. Y en la digestión como primera etapa, ¿no es cierto? La muestra lo que se hace es descomponerse en ácido sulfúrico concentrado
y el nitrógeno que tiene la muestra, ya el nitrógeno orgánico, se convierte a sulfato de amonio. Entonces, este sulfato de amonio que se obtuvo en la digestión, ¿no es cierto?, sigue otra etapa que ya sería la destilación, donde en la destilación se alcaliniza el proceso con hidróxido de sodio y el nitrógeno liberado, ¿no es cierto? O sea, el nitrógeno se va a obtener como forma de amoníaco. Y este amoníaco se recoge sobre ácido bórico y después se hace una titulación, ¿no es cierto? Bueno, eso ustedes ya hemos visto en analítica, ese es el método de volumetría que se sigue. Y, por ejemplo, aquí, cuando nosotros determinamos el porcentaje de nitrógeno y de una muestra, por ejemplo, ahí está el ejemplo de la leche. Primero determinamos porcentaje de nitrógeno y después con un valor de tabla ya podemos determinar el porcentaje de la proteína, ¿no es cierto? Porque los alimentos tienen diferentes factores para encontrar su porcentaje en el alimento. Bueno, aquí vemos el proceso que tiene las 3 etapas, ¿no es cierto? Lo que es la digestión, la destilación y la titulación. Y este otro que ven ustedes aquí al lado derecho es un equipo de Kendall, ¿ya? Que directamente en ese equipo se realiza todo lo que es la digestión, la destilación, ¿no es cierto? Y no, esta creo que no tiene para hacer la titulación. Creo que no, esas son las 2 etapas, ¿ya? Pero básicamente esos son los equipos. Y, bueno, miren, ya me salté aquí. Es que lo copié del otro, ¿no? Se los voy a ordenar, chicos, ¿ya? Fíjense, aquí está sigue de la humedad. Ya esto ya lo habíamos visto, ¿no? Este también. Y este es el proceso de estufa que van a ver en el laboratorio. Ya. Vamos a tener miren aquí, esto no les mostré este cuadrito. Es por pegar de la otra diapositiva. Por eso esto interrumpió. No, aquí este método termogravimétrico les mostré, ¿no es cierto? Es una balanza. No, este es con el de la estufa. Este IR es con la balanza que calienta, ¿ya? Bueno, miren, aquí estoy repitiendo cenizas. Ya no les voy a repetir eso. Se los voy a ordenar. Nitrógeno y proteína que ya vimos, ¿no? Aquí están las 3 etapas, ¿ya? Que tiene. Y el equipo de Kendall, que actualmente se hace directamente automatizado. Yo les voy a poner este otro. Creo que está mejor, ¿no? Este de acá. Y bueno, después ya la otra prueba que tendríamos sería lo que es grasas o lípidos, también conocido como extracto etéreo, ¿no es cierto? Generalmente los constituyentes grasos de los alimentos consisten en diversas sustancias lipídicas, ¿ya? Aquí estamos hablando que el contenido de grasa se divide en 2. Uno son los lípidos libres y el otro son los lípidos combinados. No sé si está aquí eso. No, no está aquí. Ya, uno son los lípidos libres y otro los lípidos combinados. Los lípidos libres, por ejemplo, ¿cuál es su característica? Que pueden ser extraídos por compuestos menos polares, ¿ya? Así como están aquí, fíjense estos que están nombrando acá, que son el éter de petróleo, el éter dietílico, ¿no es cierto? ¿Ya? Se pueden extraer por estos solventes orgánicos. Mientras que los lípidos combinados requieren solventes que sean más polares, ¿ya? Más polares. ¿Eso a qué se refiere? Necesitan solventes como alcoholes, por ejemplo, ¿no? Para su extracción. Entonces estamos hablando cuando hablamos de determinación de grasas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de determinación de grasas existen 2 métodos. Uno es el método de extracción directa con disolventes de Socklet, que es el método de Socklet,
ver si está aquí, a ver. Aquí, ahorita vamos a ver, ya. Existen dos métodos, como les decía. Uno es el método de extracción directa con solventes, que es el de Sovlet, y el otro es el método de extracción por solubilización. Bueno, cuando hablamos de los lípidos, tenemos que recordar también que estos se pueden clasificar, ¿no es cierto?, en lípidos simples y lípidos compuestos, ¿ya? Los lípidos simples son grasas y ceras, está fácil. Y los compuestos van a ser como ser los fosfolípidos, los esfingolípidos, los cerebrósidos, ¿no es cierto? Ahora, los alimentos pueden tener cualquiera de estos lípidos. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Cualquiera de estos compuestos lipídicos pueden estar presentes en los alimentos. Aunque se podría señalar que los de mayor importancia son los triacilglicéridos y los fosfolípidos. Esos son los principales que podemos nombrar en lo que son los alimentos. ¿Por qué es importante para nosotros determinar las grasas? Uno, porque nosotros necesitamos completar la información en las etiquetas nutricionales, ¿no es cierto? Cuánto de grasa tiene, ¿no? Para que el consumidor sepa y pueda decidir si va a consumir o no ese alimento. También para determinar si el alimento reúne los requisitos estándar tanto de identidad como uniformidad, ¿ya? Y por último, para entender los efectos de las grasas y aceites en las propiedades funcionales. Más que todo, por ejemplo, no nos olvidemos que los alimentos para nosotros es importante en lo que son sus características nutricionales y qué actividad va a tener al consumirlos. Entonces, por eso es importante la determinación de grasas en alimentos, ¿ya? Hablando un poquito acerca de la solubilidad de estos lípidos, podemos indicar lo siguiente. ¿Por qué es importante solubilidad de los lípidos? Porque cuando nosotros vamos a determinar grasas en alimentos, tenemos que saber esta solubilidad, ¿no es cierto? Fíjense, nombramos a las grasas simples y las compuestas. Las grasas simples vimos que solamente eran las grasas y las ceras, ¿no? Y en lo que son los compuestos estaban los fosfolípidos, por ejemplo, que sí son importantes en los alimentos, y también les había nombrado estos triacilgliceroles, también son importantes en los alimentos. Entonces aquí estamos viendo un poquito su solubilidad, ¿ya? Los glucolípidos, por ejemplo, estos son solubles en alcoholes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho hace un momentito que cuando hablamos de grasas, a los lípidos los dividimos en dos, ¿no es cierto? Que son lípidos simples, lípidos libres, ¿ya? Y también lípidos combinados, ¿no es cierto? Estos glucolípidos, ¿ya? Están dentro de lo que son los lípidos combinados. ¿Por qué? Porque son solubles en alcoholes, ¿ya? Y tienen baja solubilidad en hexano. Los triacilgliceroles son solubles en hexano y éter de petróleo y solventes no polares, ¿no? Mientras que los complejos de tanto de lipoproteínas como liposacáridos, lo primero que se debe hacer es romper estos enlaces ya entre lípidos y proteínas o carbohidratos para recién ser solubles en solventes orgánicos, ¿no? Entonces, eso debemos tomar en cuenta cuando vamos a determinar las grasas en los alimentos. Les había dicho que existen dos métodos ¿qué se llama esto? De extracción, ¿no? Para las grasas o los lípidos. Ya uno es el método de extracción directa con disolventes o con solventes, que sería este. Y el otro es método de extracción por solubilización. Y también tenemos un método que es volumétrico o instrumental.
El Soglet, ese es el primer método, que es el de directo, ¿no es cierto? Generalmente aquí, ¿ya? Se hace una extracción semicontinua utilizando un solvente orgánico que se va a volatilizar, ¿no? Y condensa sobre la muestra, ¿no es cierto? Fíjense, este es el equipo de Soglet, el que ven en la imagen, es su equipo Soglet. En esta parte media que ustedes ven, se hace un cartucho con un papel filtro donde está en el medio la muestra y va... tenemos aquí un tubo refrigerante, ¿no es cierto? Donde aquí tenemos que tener nosotros, bueno, aquí está el disolvente que se va a ir evaporando, como es un solvente orgánico, y va a ir cayendo. Aquí se refrigera, otra vez va cayendo y así. Es un ciclo que se va haciendo. Generalmente en este método Soglet, los solventes que se utilizan, por ejemplo, son el hexano, el heptano, el éter dietílico, puede ser el ciclohexano también, y también el benceno, el diclorometano, es otro solvente que se puede utilizar. Generalmente este método del Soglet se utiliza para la extracción de lípidos que son en alimentos húmedos y semisólidos, ¿ya? Bueno, este otro método Goldich es una modificación al Soglet, ¿no? Fíjense que el Soglet es una extracción semicontinua y el Goldich ya es una extracción continua. El solvente va a gotear permanentemente a través de la muestra para hacer la extracción, ¿ya? De los lípidos. Pero básicamente sigue siendo el método Soglet, ¿no? Solamente que cambia el solvente, su accionar. Bueno, generalmente los solventes que más se utilizan, éter dietílico y éter de petróleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son muy eficaces para lo que es la extracción de grasas o lípidos, ambos, ¿ya? Y su punto de ebullición, en el caso del éter de petróleo, ronda del 35 a 60 grados centígrados. No requiere temperatura de ebullición, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aunque el éter de petróleo es el más selectivo para lo que son los lípidos, ¿ya? Bueno, tanto el éter dietílico como el éter de petróleo son altamente inflamables, los dos, ambos, ¿ya? Y como ustedes saben, son solventes orgánicos, ¿no es cierto? En el caso del éter etílico es higroscópico, pero el éter de petróleo es hidrofóbico. ¿En qué se diferencia higroscópico de hidrofóbico? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Por ejemplo, hidrofóbico, está fácil, ¿no es cierto? Hidrofóbico no quiere el agua, repele el agua, ya eso es hidrofóbico, ¿no? Mientras que higroscópico es el que va a atraer, ¿no? El que va a absorber. Ese es un higroscópico, ¿ya? Uno tiene más afinidad por el agua en el caso del éter dietílico, pero el éter de petróleo no, es hidrofóbico, ¿no? Y el éter dietílico, éter etílico, dietílico, puede formar peróxidos que son explosivos. El éter de petróleo es, a diferencia del etílico, es más económico, ¿ya? Menos inflamable también, ¿no? Si nosotros queremos preparar si queremos hacer una extracción solvente agua en solvente orgánico, una buena extracción puede ser con éter dietílico, ¿ya? Pero si solamente queremos con solvente orgánico, sería el éter de petróleo, ¿no? Porque tiene solamente afinidad, no tiene afinidad por el agua, digamos, el éter de petróleo. Y bueno, aquí vemos algunas ventajas del éter de petróleo. No es higroscópico, ¿no? Es ideal para laboratorios con alta humedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la humedad hace que varíe, ¿no es cierto?, la composición de una sustancia. Tiene menor riesgo de explosión
y es excelente para lo que es la extracción de triglicéridos. ¿Ya? En este método de extracción continua de grasas, lo que se hace, bueno, este método es más eficiente, o sea, hay una extracción más eficiente y rápida, pero puede hacer que haya canalizaciones en la muestra, lo que va a ocasionar que haya una extracción incompleta, ¿no? Porque aquí en esta extracción continua lo que se hace es que se coloca la muestra en un dedal de extracción que está hecho de cerámica, ya, no de papel filtro, y se añade el solvente al frasco de ebullición, ¿no? Y va a hacer que haya esta alteración, ¿no es cierto? Ahora, no está aquí el método, a ver, espérenme un ratito, no está el método volumétrico. El método volumétrico es cuando vamos a disolver la grasa en ácido sulfúrico y se centrifuga. Entonces, la grasa van a estar en tubos de vidrio calibrados especialmente, y esto es el método de Gerber que nosotros conocemos, ¿ya? Ese es el método volumétrico. No sé si vamos a poder hacer este semestre porque el anterior, los tubos de Gerber, hay la centrífuga, hay los tubos, pero lo que no había era la tapita del tubo Gerber, por eso no pudimos determinar grasa por método de Gerber. ¿Ya? Pero ese es uno de los más fáciles de realizar en el laboratorio porque el método de Soglet es mucho más moroso. Requiere un tiempo determinado para hacer la extracción de lípidos y demás, entonces más moroso. El más rápido es el método de Gerber, que sería un método volumétrico, ¿no? Ahí a una cantidad de muestras nosotros le vamos a añadir ácido sulfúrico, ya hacemos una inmersión, llevamos a la centrifugadora y ya por diferencia podemos ver si tiene o no contenido de grasa, ¿no? Pero para ello se necesita tubos especiales y el equipo, ¿no es cierto? Y el tapón, que por eso es que no hemos podido hacer, ¿no? Es un método mucho más rápido, ese método volumétrico, el método de Gerber. ¿Ya? Bueno, y aquí estamos viendo del Soglet sus ventajas, ¿no es cierto? Y también que puede tener algunas alteraciones o variaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el solvente se puede acumular ya cuando se hace el método de Soglet y se puede descargar automáticamente dependiendo el tipo de refrigerante. Este es el Soglet, ¿dónde está? Ahora les voy a mostrar. Aquí, ¿no es cierto? Va a ver aquí, el solvente va subiendo y va goteando y otra vez así, un ciclo. Entonces ahí nosotros podemos recuperar el solvente. Ya, podemos recuperar. Esta ventaja que tiene es que como en esta parte de este tubo Soglet se pone la muestra, ¿no es cierto? Hay la muestra que está en medio del papel filtro, ya se empapa mucho más completamente, ¿no? Entonces hay penetración en la matriz y mejor extracción de grasas. A eso se refiere cuando hablamos de esta ventaja. Y según normativa es un método oficial para la mayoría de las etiquetas nutricionales. El método que se debería utilizar es el método de Soglet. Pero como ya les dije, es mucho más moroso y también los reactivos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? No son económicos, digamos, y se considera, si no me equivoco, el éter de petróleo como sustancia controlada también, al igual que el éter dietílico. ¿Ya? Entonces, eso hace que sea un poco difícil utilizar estos solventes en la práctica de nosotros de laboratorio. El más fácil es el método de Gerber. Por último, creo que es esto el último, que sería, no es lo último, nos faltaría hidratos de carbono, que me perdí de los hidratos. Ya, están hidratos atrás. Bueno, cuando hablamos de la fibra, sabemos que la fibra va a ser el residuo orgánico, ya, combustible o insoluble, que va a quedar después que la muestra se ha tratado en condiciones determinadas, ¿no es cierto? Puede ser en medio de hidrólisis alcalina o ácida, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos conceptos de qué es la fibra, ¿no? Bueno, tenemos la fibra dietética,
¿ya? Esta fibra dietética incluye tanto la parte soluble como la insoluble de los alimentos de origen vegetal. Mientras que la fibra bruta es la parte insoluble, ¿ya? La dietética es la parte soluble e insoluble, ¿no? Pero la bruta solamente es la parte insoluble. Generalmente es esta fibra bruta es la pared celular de las plantas que contiene, puede tener celulosa, la hemicelulosa y la lignina, ¿no? Que no son digeribles. Por eso es que algunos alimentos, si tienen alto contenido de fibra, no es cierto, es para aquellas personas que tienen, por ejemplo, constipación, ya le ayuda a hacer la eliminación. ¿Por qué? Porque contiene fibras que no son digeribles, ¿no es cierto? Por eso mayor consumo de fibra, digamos, en algunos casos. Entonces, ¿qué es la fibra cruda? La fibra cruda ya es el residuo orgánico insoluble que va a quedar después de que esta muestra sea tratada en diferentes condiciones. Puede ser por hidrólisis ácida o por hidrólisis alcalina, ¿no es cierto? Y vamos a determinar, se va a hacer a partir de una muestra que está desengrasada con éter y vamos a poder determinar el contenido de fibra bruta. Bueno, cuando hablamos del análisis de lo que es la fibra, ¿ya? Vamos a tener dos, por ejemplo, la fibra bruta, que es la tradicional, y la fibra dietaria total, que es la que actualmente se realiza. En el caso de la fibra bruta, generalmente lo que se va a determinar es el contenido de celulosa y lignina, que son insolubles en medio ácido, ¿ya? Y, o sea, son tomados en cuenta para el cálculo, ¿no es cierto? Va a quedar un residuo tras una hidrólisis ácida y alcalina, y como les dije, esto va a contener celulosa y lignina. Ahora, generalmente, por ejemplo, la fibra bruta, lo que se utiliza es para la alimentación animal, ¿no es cierto? Ya, mientras que la fibra dietaria total, ¿no? Estas incluyen fibras que son, que tienen fracciones que van a ser solubles. Por ejemplo, ¿quiénes? Como por ejemplo los que contienen gomas y pectinas, ¿no? Y algunas que van a ser insolubles. Ya, generalmente, este es un valor que nosotros debemos determinar, es el estándar actual para la nutrición humana según la FAO y la OMS. Entonces nosotros tenemos que determinar fibra dietaria total. Ya la fibra bruta, más que todo, es para la alimentación animal, como les había dicho. Entonces, bueno, la fibra cruda, como ya vimos, se determina tanto por hidrólisis ácida y alcalina, ¿no es cierto? Este residuo está formado por diferentes compuestos como celulosas, semicelulosas, las pectinas, las ligninas, ¿no? Que va a estar contenido en la muestra, y solamente están presentes estos en células vegetales. Algo que señalar es que las pectinas y las hemicelulosas van a constituir la fracción de la fibra, ya que no son determinados. Bueno, debemos señalar que la fibra en la salud es muy importante, ¿no es cierto? En nuestra dieta, ¿ya? Para mantener la salud, porque a la fibra se considera nutricionalmente importante porque contiene sustancias que pueden ser absorbidas en el tracto digestivo y que nos ayudan a nosotros en lo que es la motilidad intestinal, ¿no es cierto? Y va a permitir la limpieza, ¿ya? A nivel gastrointestinal, lo que va a prevenir algunas patologías. Más que todo, por ejemplo, en aquellas personas que sufren de constipación, es importante el consumo de la fibra, ¿ya? Para ayudar en la motilidad gastrointestinal
y evitar, ¿no?, algunas dolencias, por ejemplo, como el cáncer de colon, que es debido a la constipación de los pacientes que no tienen un cuidado adecuado y muchas veces tienen que retirar, ¿no?, ciertas partes de intestino, ¿ya? Entonces es importante el consumo de la fibra. Y no sé si está aquí. Cuando hablamos de fibra dietética y pectinas, ¿no es cierto? Dijimos que esta es la que debemos determinar actualmente, en la actualidad. La fibra dietaria es la que debemos determinar. Y esta está constituida por polisacáridos y lignina, que no son digeridos por enzimas humanas, ¿ya? No son digeridas. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de fibras dietéticas, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrarlo en alimentos ricos en fibra insoluble, como es la harina integral, el salvado, ya algunos cereales, ¿no es cierto? Algunas frutas maduras que también van a tener esta fibra insoluble y que ayudan, como ya les había comentado, en lo que es a nivel gastrointestinal, en la motilidad, ¿no es cierto? Entonces van a hacer que haya mayor, que aumente la masa fecal, ¿ya? Ayuda a limpiar la pared intestinal también, facilitan el tránsito intestinal. Entonces esa es la fibra dietética. Y cuando hablamos de fibra, eso es insoluble, lo que les decía, ¿no?, que ayudan en la motilidad. Tenemos que hablar también, no está aquí, de lo que es la fibra soluble. ¿A qué se refiere fibra soluble? Estos, por ejemplo, la fibra soluble, ¿en qué podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar en alimentos como la avena, ya, en la papaya, por ejemplo, las ciruelas, ¿no es cierto? Ya, entonces, algunos cítricos también pueden tener fibra soluble y también aceleran el tránsito intestinal y también incrementan el aumento de las heces. Entonces ayuda a regular todo lo que es los niveles glicémicos, por ejemplo. Ya se los voy a poner eso me falta aquí, los tipos de fibra, ¿no es cierto? Tanto la fibra insoluble como la fibra soluble, ¿ya? Las funciones o beneficios que tienen, en qué alimentos podemos encontrarlo, ¿no es cierto? Y eso en cuanto a fibras. Esto era antes, que son los hidratos de carbono, que no les había hablado, que también ustedes lo han debido ver como... Bueno, aquí tenemos una fórmula para lo que es el cálculo de hidratos de carbono, ¿ya? Cuando hablamos de lo que son hidratos de carbono, el método que nosotros vamos a elegir va a depender de qué, de diferentes factores, como por ejemplo el número de muestras, qué tipo de muestra es, ¿ya? Qué exactitud nosotros queremos tener en los análisis que vamos a realizar, los equipos que vamos a utilizar y la experiencia que tengamos para poder hacer este análisis para la determinación de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, existen diferentes métodos, como ven aquí, pueden ser métodos instrumentales y también métodos enzimáticos, ¿ya? Y espérenme un ratito. No quiere compartir esta parte. A ver si está aquí. Espérenme un rato. Ahorita se los voy a compartir. Bien. Ya, a ver, ahorita se los voy a mostrar esta. Esta es la que me falta. Con eso acabaríamos los métodos.
Ay, no quiere. Ya, esta es la última. Y ahí vamos a quedar. Ya esperemos un ratito. Ya, esa es la que quiero mostrarles. Es la última diapositiva y con eso vamos a quedar ahí. Es esta. ¿Se ve, jóvenes? No se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Sí, doctora, ya se ve. Ya, es la última, ya es la última, porque es cortito, hidratos de carbono. Cuando hablamos de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Vamos a determinar los azúcares que hay en una determinada muestra, ¿ya? Y ustedes ya conocen, por ejemplo, la solución de Fehling, ¿no es cierto? Ya lo han hecho desde bioquímica, en bioquímica ya han utilizado la solución de Fehling. Ya, bueno, con la solución de Fehling lo que nosotros vamos a ver son los azúcares reductores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, con la solución de Fehling, vamos a ver cómo el cobre, ¿no es cierto?, pasa de cobre 2, ¿ya?, a cobre más 1, ¿ya? De cobre 2 a cobre más 1 pasa, y hay un cambio de coloración en el reactivo, ¿no es cierto?, que es un color, cuando mezclamos A y B, ¿qué color nos da? Un azul, ¿no es cierto? Y con la presencia del azúcar va a cambiar a color rojo ladrillo, ¿no es cierto? Entonces, para eso podemos utilizar la solución de Fehling, ¿ya? Para determinar la presencia de los azúcares, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, aquí podemos determinar el glucosa en jugo de naranja, la fructosa en la miel, ¿no es cierto? Si va a estar presente o no. Y el otro método, por ejemplo, es la solución de Luft-Schur, ¿ya? En este método usan un reactivo que es menos alcalino, se podría decir que utiliza una solución tamponada a pH neutro. Este es más estable, ¿ya? Y es más reproducible que el Fehling, ¿no? Porque en el Fehling formamos un complejo citrato cúprico, aquí no. Y la cuantificación se realiza por retrotitulación del cobre que va a quedar en la muestra, ya con tiosulfato, ¿no es cierto? Y un ejemplo, por ejemplo, para utilizar este método de la solución de Luft-Schur es determinar la lactosa en la leche, ¿ya? Se hace por ese método. También los azúcares en el chocolate y en los azúcares en mermeladas, se hace por este método. Bueno, debemos decir que ambos métodos se basan en reducir al cobre, ¿no es cierto? Los dos van a reducir al cobre, ¿ya? Aunque el Fehling-A es un método mucho más rápido, ¿no? Es un método mucho más rápido de screening, o sea, rápidamente nosotros vamos a ver si tiene o no azúcares, ¿ya? Mientras que el Luft-Schur es mucho más, requiere más tiempo, pero tiene mayor exactitud, ¿no? Porque vamos a hacer una retrotitulación y vamos a obtener un valor, ¿no? Y en algunas normativas este método es más, es preferido, ¿ya? Este método del Luft-Schur. Ese es un método más utilizado en algunas normativas a nivel internacional, pero básicamente podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Este es más rápido, sí, el de solución de Fehling. Bueno, con eso terminamos todo lo que es la parte de análisis de alimentos, de la parte de lo que es físico-química, y la próxima semana vamos a hacer lo que es el análisis microbiológico de alimentos, ¿ya? Falta algunas cositas para completar esta parte de análisis físico-químicos, para que les quede más conceptos. Entonces, voy a... les voy a dar un pequeño cuestionario, ¿ya, chicos? Para la próxima semana voy a crear el grupo de Classroom, les voy a mandar el enlace y ahí voy a crear su tarea.
Un pequeño cuestionario, no será más de 10 preguntitas para apoyar esta parte del Doctora, análisis. disculpe, el cuestionario es a mano, entonces puede hacerlo en computadora. Yo creo que prefiero a mano. ¿Por qué? Porque en computadora después se pasan de uno a otro y cambian de letras solamente. No se me vayan saliendo. Voy a llamar la última lista. ¿Ya? Ahorita ya se pueden retirar después. Espérenme un ratito. No va a tardar ni un minuto. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿El libro uno se puede comprar? Ah, el texto. Ahorita lo voy a poner en el grupo, la ubicación de dónde está la fotocopiadora, ¿ya? Y el precio que me dijeron que va a estar a 75 los dos. ¿Está bien? Bueno, ya llamó la lista, jóvenes. Se pueden retirar, no hay ningún problema. En el grupo de WhatsApp voy a poner el enlace para el Classroom. Y ahí va a estar lo que son las 10 preguntas, máximo, tal vez menos. ¿Y qué más? También en el grupo de bromatología voy a poner la ubicación de la fotocopiadora y el costo de los dos libros. ¿Alguna otra consulta que quiera hacer alguien? ¿Habrá tolerancia por 3 días? ¿Nada más? Bueno. Doctora, una preguntita. ¿Su diapositiva no la va a pasar? No, porque está en el libro todo. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Voy a ver, tal vez luego se los pase, ¿ya? Voy a pensarlo, pero mientras tanto todavía no, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos en el laboratorio, los que les toca con el A3, voy a estar un poquito tarde porque estoy resfriadísima, no quiero contagiar. Bueno, chicos, buenas noches. La próxima semana yo creo que voy a estar mejor y vamos a pasar presencial la clase, ¿ya? De todas maneras les voy a informar por el grupo. Está bien, doctora. Bueno, Está bien, muchas doctora, gracias. Gracias.